Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Este es un podcast donde intentamos comprender mejor la importancia de la biodiversidad. Como ya saben, estamos en la segunda temporada de mi podcast, que me hace muy feliz y que grabo con mucho esfuerzo. También algo que me hace muy feliz es que siento que voy coleccionando testimonios muy interesantes de personas muy interesantes y con mucha experiencia. Hoy, hablando de experiencia, tenemos a una persona muy reconocida en el campo de la entomología, o sea, la ciencia que estudia a los insectos, la rama de la ciencia que estudia a los insectos. Él es biólogo y abogado, se recibió de ambas carreras en la UBA. En el campo de la biología se volcó a la docencia, fue docente en la Facultad de Exactas. Después pasó a dar clases en el profesorado, en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González. Además, fue director del Departamento de Biología en 2 periodos y miembro del Consejo Directivo del instituto. Además, en paralelo, a partir del año 2006 y hasta la actualidad, es docente en la Escuela Argentina de Naturalistas, en donde yo tomé clases con él y muchas personas que están escuchando seguro también, en las asignaturas de entomología, adaptaciones animales y protección jurídica del ambiente. Bueno, además de muchos talleres que ha dado, conferencias, etc. Bueno, y en el derecho, desde el 73 hasta el 2015, se desempeñó en la justicia penal y se retiró como secretario de Fiscalía de Juicio Oral y fiscal ad hoc. Este currículum enorme pertenece a Luis Fortich. Te doy la bienvenida, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, Luis, seguramente hay mucha gente que te conoce que está escuchando. A mí también me han hablado de vos antes de hacer las clases con vos. He tenido profesores que te han recomendado mucho, así que para mí es un honor tenerte hoy acá en mi podcast. Bueno, gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta por ahí básica, pero a veces se da por sentado que todos sabemos lo que es un insecto. Así que vamos a empezar contestando, ¿qué es un insecto? Bueno, el tema es súper interesante porque, como vos decís, la gente tiene claro que es un insecto, porque obviamente va a relacionar una cucaracha, un mosquito, es decir, siempre va a encontrar ejemplos de Mm, lo que son insectos, pero quizás no tiene noción de la relevancia de este grupo, de la importancia que tiene en todo el conjunto biológico y plantearnos por qué será que tienen tanta trascendencia y tanta presencia en nuestra diversidad biológica. Porque uno dice, bueno, un insecto, sí, yo conozco, sí, tal, tal, tal. Ahora, ¿qué los caracteriza? ¿Qué son? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Soy realmente consciente como conviviente con este grupo o esta diversidad biológica de la importancia que tienen? Bueno, todo eso lo podemos ir conversando y yo soy fanático de esto. Realmente a mm, mí me enloquece porque la biología es un motivador, sí, total. ¿no? Es algo que yo creo que cualquiera que se introduzca un poquito al mundo de la biología va a encontrar que es inagotable, ¿no? Y aun cuando uno dice, bueno, yo soy una persona grande, he tenido mucho estudio, me he volcado mucho a conocer el ambiente, a ver la naturaleza en su ambiente y no perdés la capacidad de asombro. Realmente es una búsqueda interminable y satisfactoria. Ahora, volviendo al tema de los insectos, ¿no? Mm, Eh, Quizás una de las cosas que primero hay que hacer es bajarnos de la cúspide de la pirámide en la que creemos los humanos que estamos parados, ¿no? sí, Porque cualquiera y mucha gente, salvo los que han tenido una formación biológica o han discutido un poco esta temática, tienen la idea de que nosotros somos la culminación de una historia evolutiva y todo apunta a formar estructuras sí. humanas que serían la máxima expresión de la evolución. La famosa figura esa de la evolución, que termina en Sí, nosotros. lo terminan nosotros. Obviamente que eso, desde el punto de vista del biólogo, es totalmente descartable. Sí. Somos una especie más, una exquisita diversidad de vida que habita el planeta. Y de allí es donde nosotros, si nos ponemos un poquito en el lugar de que somos un eslabón más, tenemos particularidades, sí, tenemos un psiquismo muy desarrollado que nos Mm, ha permitido generar
una creación desde el punto de vista social, pero por otro lado estamos generando una interacción bastante defectuosa con el resto de los organismos vivos del planeta. Ahora, si acomodamos eso y decimos, a ver, ¿y nosotros qué representamos respecto de esto y cuánto representan los insectos? Seguramente te va a pasar a vos también, a lo mejor, no, yo compartí con vos materias de derecho, pero no hicimos materias Sí. biológicas, pero lo cierto es que cuando uno dice, a ver, estudiamos normalmente la división, vertebrados o invertebrados, que en realidad vertebrados es un grupo concreto, ¿no? Al que Sí. pertenecen los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿no? Perfecto. Y dentro de los mamíferos estamos nosotros. O sea que una especie dentro de alrededor de 55.000 especies. 55.000 especies, todos los vertebrados, alrededor de 55.000, 60.000. Van a encontrar variantes en los números cuando ustedes consultan bibliografía, pero van a ver que ocurre un poco eso. Estamos dentro de un stock que está entre 50 y 60.000 especies según las citas que uno encuentre. Ahora, sin embargo, cuando uno ve la diversidad animal, estamos en cerca de 1.400.000 especies. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Si nos estamos diciendo que los vertebrados, que es lo que más conocemos, de lo que más hablamos, estamos alrededor de unas 60.000 especies. Entonces, ¿dónde está todo lo otro? Y bueno, en ese grupo que normalmente tratamos con cierto desprecio, que decimos los invertebrados, ¿no? Y así en los invertebrados está todo lo demás. No meto plantas, ni hongos, ni bacterias, no estamos hablando de animales. Entonces, en realidad, cuando vemos porcentualmente, el 5% de las especies son vertebrados y el 95% del resto de las especies son invertebrados. Aclarado esto y pasando a los invertebrados, decimos, bueno, ¿cuántos de esos invertebrados son artrópodos? ¿Y por qué digo artrópodos y no digo directamente insectos? Porque los insectos son un bloque esencial, el más triunfante en el planeta, dentro de los artrópodos y dentro de todas las especies animales. Y vos me dirás, y bueno, ¿cómo yo evalúo el éxito de una especie en el planeta? Me gustaría, si pudiéramos interactuar con la audiencia, sería buenísimo, pero la gente estará pensando cómo contestar. Es decir, ¿cómo evalúo? ¿Por qué digo que este grupo es muy exitoso y este otro es un grupo a lo mejor que está en un estado intermedio en su proyección de existencia? Y porque lo que tengo que medir es la diversificación del grupo. Cómo a partir de un modelo biológico determinado se produce la diversificación y la colonización de la mayor cantidad de ambientes posibles. Mira, no vas a encontrar un lugar donde no haya insectos y donde no haya artrópodos. Es decir, tomando el artrópodos como grupo madre, dentro de ellos los insectos, vamos a ver que entre ellos se han repartido el planeta sin ninguna dificultad. ¿Y cuánto representan estos artrópodos dentro de los invertebrados? Y aunque parezca increíble, estamos, según las evaluaciones, entre un 85 y un 90% de los invertebrados son artrópodos. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que ¿qué tiene ese modelo artrópodo tan particular que lo ha hecho tan exitoso en el planeta? Y bueno, la pregunta es, ¿qué opinan? ¿No? Y ahí me tendrían que estar todos pensando, a ver, ¿qué comparten los artrópodos, de los cuales pertenece un insecto, que pueden ser los que han dado origen a ese éxito? Primero, ¿quiénes son artrópodos? ¿Qué grupos que conocemos ubicamos dentro de los artrópodos? Y ahí tenemos los crustáceos. Acuérdense que crustáceos son los cangrejos, los langostinos, para que nosotros, y tantas variantes que hay de crustáceos poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, el krill, por ejemplo, los llamados antiguamente se explotaron como los sea monkeys, grupos las pulgas de agua, muchos grupos diversos que constituyen los crustáceos. Después tenemos los quelicerados, en los que se encuentran los arácnidos, arañas, escorpiones, opiliones, un grupo sumamente atractivo. Que no son insectos, porque muchas veces pensamos que son insectos. Que no son insectos. Igual ya va a venir un episodio de eso, pero es importante. Bien, pero no son insectos, pero son artrópodos. Sí. Comparten cosas comunes.
Ajá. El otro grupo grande son los miriápodos. Están los 100 pies, los 1000 pies, ubicados en ese grupo. Y los insectos. Después tendríamos que visitar un grupo extinto hasta ahora. Yo siempre soy muy relativista con eso que cuando te ponen este grupo está absolutamente extinto desde tal fecha. ¿Sabes cuántos casos hay de especies que se han descubierto y pertenecen a una línea filogenética que se la consideraba extinta hace millones de años y se encuentran Sí. ejemplares actuales? Entonces, el grupo que me refiero son los trilobites, un grupo de Ajá. artrópodos muy presente en la era primaria y que después desaparecen y hasta ahora no se han vuelto a encontrar. O sea que en realidad tenemos esos 5 importantes clases dentro de los artrópodos que comparten entre sí ciertas características. Una de ellas, y la más relevante, si se quiere, como cambio con respecto a otros grupos, es el tener un esqueleto externo, un exoesqueleto, se Ujú. puede llamar cutículas, pero es, en definitiva, así como nosotros tenemos un esqueleto interno que nos Ujú. da sostén para la inserción muscular, estando dentro, cubierto por carne por fuera, Sí. ellos tienen como una caja externa, endurecida, que Sí, contiene su materia orgánica blanda. Es como una coraza de protección, claro. pero ahí Y cuando, nos surgiría... Sí, decime. y cuando crecen, tienen que cambiar, digamos. Ah, bueno, pero hay un tema, sí, la primera pregunta que Claro. hacemos es, bueno, evolutivamente aparece esa caja, ¿no? Sí. Que ese esqueleto externo, una epidermis que produce una sustancia que les va dando rigidez y solidez. Ahora, eso tiene un problema, cómo me muevo y cómo crezco. Entonces, el movimiento tuvo que surgir a través de la distribución diferencial de las capas que constituyen ese exoesqueleto, teniendo placas de zonas duras y placas de zonas flexibles. Entonces, Claro. generando uniones flexibles entre partes rígidas, el animal, por eso bien la patita de una cucaracha, la pata de un insecto, Sí. como tiene partes y se articulan entre sí. Sí, Entonces, como esos ensambladas, apéndices digamos. articulados ensambladas con esas Ujú. regiones de blandas, le permiten la movilidad. Por eso se habla de artrópodo, Ujú. de patas articuladas. Entonces de Ajá. allí es donde viene vinculado con este origen. Y como decías vos también, otro tema clave es cómo crece. Porque si está encerrado en una estructura que tiene rigidez, por más que tiene esos puntos de contacto donde se flexiona, ¿cómo soy más grande si estoy metido en una caja más chica? Y bueno, tengo que deshacerme de esa caja para pasar a tener un cuerpo nuevo. Entonces, en un proceso fantástico, se llama muda o ecdisis, el animal comienza a fabricar dentro de esa caja vieja una caja nueva, ¿eh? Que como es más grande, está toda media plegadita microscópicamente y llegado el momento va a romper la caja vieja, va a salir de ese esqueleto viejo y va a tener su nuevo formato. Bueno, es un proceso largo, muy interesante, Mm. pero que es parte de ese éxito. El animal ha logrado con ese exoesqueleto una gran protección, ¿eh? Una gran Ujú. protección y solucionado los problemas que le generaba. Entre otros, si yo me encierro en una caja, ¿cómo me conecto a través de los sensores con el exterior? Entonces hubo que desarrollar en la evolución, surgieron dispositivos especiales para poder mantener el contacto del vínculo de la información nerviosa del animal con respecto al medio externo. Y otra cosa importante fue los modelos de ciclo de vida que han tenido. Porque una cosa es, imaginemos nosotros, si nosotros vemos un monito chiquito y un mono grande, nos damos cuenta que es un mono. Si Ujú. vemos una cría de jaguareté y un jaguareté, nos damos cuenta que es un felino, ¿eh? Ujú. Ahora, si ustedes encuentran una oruga y Ujú. no conocen la historia, no van a saber que esa oruga después va a ser una mariposa, ¿eh? O Sí. sea, eso hace que en realidad las orugas son los hijitos de la mariposa, así como el jaguaretecito es el hijo del jaguareté, ¿no? Entonces, Sí. ese también hay que meternos en la cabeza, interpretar otras variantes en los ciclos de vida que fueron fundamentales en estos éxitos ambientales que estamos mencionando. Sí. Queda definir dentro de los artrópodos
¿Cuál es la diferencia entre un artrópodo y un insecto? Bien, muy bien. Lo que cambia no es demasiado, simplemente cambia la característica de cómo son sus regiones corporales, o sea, Ujú, porque una de las cosas fundamentales de los artrópodos son que los segmentos del cuerpo se unieron por zonas para formar regiones con funciones específicas. ujú, Claro, uno ve una araña y ve que hay dos partecitas del cuerpo. sí, En las arañas se nota porque hay un pequeño estrangulamiento en una región anterior que lleva todas las patas, lleva los quelíceros, claro. los pedipalpos, y luego una parte que es como una bolsita redonda, la parte de atrás, así ovaladita, que lleva Sí, todo el grueso de los órganos internos. Entonces, en sí. esas arañas está dividido en dos partes. Ahora, en un insecto, por ejemplo, el cuerpo está dividido en tres partes. Ujú, La cabeza, que tiene funciones fundamentalmente sensoriales y lleva las piezas bucales, las piezas ujú, con las que se alimenta, con sí, distintas especializaciones. sí. Luego el tórax, que tiene tres segmentos, y el tórax lleva las patas y las alas, en los Ajá, insectos que poseen alas, ¿no? Y sí. luego viene el abdomen, que es fundamentalmente una caja que contiene el grueso de las vísceras del animal. ¿Mm? Ajá, A partir de ese modelo, que podríamos hacer un sí. dibujito básico, con esa misma plantilla, yo tengo una cucaracha, tengo un aguacil, tengo un escarabajo, tengo una avispa, tengo una mariposa. Y yo despertado me parece muy, sí, son muy distintos. Pero ¿qué cambió? La forma que tienen las alas, las características que tienen las patas, la primacía de una región u otra del cuerpo. Ajá, Pero simplemente partimos de esa claro. base y eso fue tan bueno, tan exitoso, y la aparición de las alas, bueno, fue un boom en el mundo de los insectos y le ha Un permitido una boom. dispersión, colonización, una serie de cuestiones muy importantes. Todos tienen 6 patas, ¿no? Me van a Sí, matar mis todos profesores tienen seis patas. de la Lo que puede ocurrir es que en algunos casos pasan algunas mariposas, unos Ah, ninfálidos, ahí algunos va. papilios, que el primer par de patas es como muy chiquitito y lo lleva muy retraído. Entonces, cuando vos ves la mariposa parada en una flor, parece que tuviera cuatro patas, Claro. pero tiene seis. Lo que pasa es que las dos de adelante están como, las lleva muy juntitas y retraídas, ¿no? Para darte un ejemplo, pero Sí, tienen seis patas, ¿sí? Eh, ¿Y cuánto representan los insectos dentro de los artrópodos? Porque eso también es otro cálculo que hay que sí. hacer. Bueno, se calcula cerca de 1 millón de especies de insectos, contra unas 67.000 especies de crustáceos, otro tanto de arácnidos y unas 16.000 especies de miriápodos. Entonces vos Ujú, fíjate, proporcionalmente, eh, prácticamente son entre el 85 y 90% de los artrópodos son insectos. Entonces, el mundo, estoy en condiciones de decirte que el mundo es de los insectos. lo ¿Eh? dominaron, sí. Porque por la cantidad que hay, por la biomasa que representan, porque no solo es que hay muchas especies, sino que de muchas especies hay enorme cantidad de individuos. Entonces, se calcula que hay unos 200 millones de insectos por cada ser humano. ¿Mm? Una idea. Sí. Después, otras cosas que impactan, datos que impactan. Sí, Los escarabajos, ¿m? Los coleópteros, que dentro de los escarabajos hay cosas muy diversas también, porque un bicho de luz es un escarabajo, una vaquita de San Antonio es un escarabajo y un bicho torito es un sí. escarabajo, y sus aspectos son un poco diferentes. Eh, Ese grupo está entre 300.000, 320.000 especies. Fíjate vos que habíamos dicho que los vertebrados eran entre 50 y 60.000. Mm. Entonces, bueno, calculado con el total de los animales, uno de cada tres animales es un escarabajo. Son cosas Me que encanta. se pegan fuerte, ¿eh? ¿O Sí, no? sí, 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 sí. Está muy bueno imaginarse eso. Imagínate, hay más gorgojos. ¿Vieron? Los gorgojos lo ubican, que a veces aparecen en el arroz. Los Sí, gorgojos son escarabajos que tienen como un piquito, los como un piquito. curculiónidos. Ujú. Tienen como una proyección hacia adelante y ahí se abre la boca. Eh, Solamente de gorgojos hay 65.000 especies, más que todos los Claro, vertebrados. que todos los verdaderos. Entonces, bueno, esto nos tiene que hacer que la cabeza, ¡prum!, Sí, de un shock, porque hay que sí, reubicarse para decir, bueno, claro, como son chiquitos, como no los veo tanto, veo más fácil un elefante, veo más fácil un tapir, pero no quiere decir que estos insectos no hayan tenido una relevancia sustancial y es
prácticamente imposible imaginarse la vida en el planeta sin los insectos. Sí. Me imagino, ahora cada vez que alguien se desubique, le decís ubicate, y ubicate en la escala Claro, biológica. relativizate, Claro, relativizate. claro. Pasa que el hombre social, el hombre en su madurez social, bueno, es una madurez inmadura, lo considero yo. En Mm, realidad no pienso que el hombre no está, es un ser muy equilibrado desde el punto de vista biológico, mm, como ser sí. biológico, pero en cuanto a ser racional, está en etapas muy tempranas de su desarrollo. Mm. Y somos un poco nuevos también. Somos como nuevos, sí, por Somos ese motivo nuevos. en cuanto a nuestro desarrollo social. Pero bueno, la historia dirá Sí. qué nos Quiero pasa. volver un poquito a tu vida personal, un poco y profesional. Vos o sea, ya nos dimos cuenta que sos fanático, obviamente sabes muchísimo. Yo quiero saber cómo empezaste a interesarte por los insectos. ¿Qué fue lo que... Bueno, mira, mi vida casi estuvo conectada a la biología desde que nací, pero ¿por qué? Tuve la suerte de que mi papá era un tipo fantástico, amaba la biología, no estudió biología, pero era un autodidacta de la biología, y si bien no se... Hoy está muy mal visto el mascotismo, el tener Ujú, animales que silvestres, demás. Bueno, en esa época la cuestión no estaba tan discutida y él en su amor por los animales, en casa siempre hubo todo tipo de animales, ¿eh? ujú, Desde peces hasta, sobre todo a él le gustaban mucho los vertebrados y hubo de todo. Y entonces la interacción desde chico con querer los animales, con verlos, con tratarlos y con salir al campo, porque él tenía la costumbre de que cuando salíamos inspeccionábamos, buscábamos, sacábamos con la red, mirábamos. Entonces era como que fue natural para mí. Es decir, no había claro. nunca un rechazo hacia algo de la naturaleza. Es decir, no era, porque hay chicos que por ahí vienen contentitos con un escarabajito a mostrarle al padre y la padre, ¡ah! ¿Qué tenés ahí? Te tiran al piso y lo pisotean y el pobre chico no se acerca nunca más a un animal. O sea que Claro. tuve suerte en ese sentido. Y después me fui vinculando mucho con la parte entomológica porque me atraían mucho los insectos, además de toda la naturaleza, de plantas, animales, no soy excluyente en ese sentido, sino que además creo en la interacción. Es muy difícil Ajá. ver separado un ser vivo de los otros. Y me volqué a los insectos y desde chico, muy chico, ya me acuerdo que tenía 14 años, habíamos ido a un viaje a La Rioja y ya mi viejo me había fabricado una caja especial para poder colectar material, habíamos hecho las redes y yo ya estaba colectando material, me acuerdo en ese viaje, cosas que todavía tengo algunas en la colección. Y después me vinculé, me acuerdo, a los 16 años a través de una profesora del colegio que se dio cuenta de mi interés por la biología, me contactó con el director del Museo de Ciencias Naturales, que era el Ujú, nieto de Ángel Gallardo. ¿Eh? sí. José María Gallardo era el director en ese momento, una persona fantástica, que deleite todas esas charlas y el respeto con el que me trataba. Yo era un pibe de 16 años, pero él me daba un lugar que a mí me fortaleció terriblemente. Me contactó con el departamento Qué de... importante, ¿no? Es muy importante. Es Mm, tan importante para un joven encontrar una atención, ¿no? Alguien que sí. te presta atención y que te da un lugar. Por eso yo creo que los profesionales de las distintas asignaturas tienen que ser abiertos y reconocer y dar respaldo. Y si alguien le viene a preguntar algo, responderle. Yo me acuerdo que en el museo Gallardo me conecta con Viana, que era en ese momento el director del departamento de entomología. Y lo voy a ver, y era medio cascarrabia, ¿no? Yo tengo esta anécdota y me acuerdo. Yo iba a ir un viaje al Palmar, ¿no? Te Sí, hablo del en año Entre Ríos. 72, 71, por ahí. Bueno, y lo voy a ver y le digo, mire, ya lo iba a ver antes y medio como que me considera el chico que iba a hinchar un poco con los bichos, ¿no? Y le digo, Sí, mire, voy a hacer un viaje allá. Bueno, me dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, me dice. Y me saca material de unas cajas entomológicas y me dice, fíjate a ver si encontrás esto otro. Me fue mostrando tres, cuatro claro, cosas y me quiso poner a prueba, no sé. Bueno, hicimos el claro. viaje con un amigo, tuve un mes allí acampando en el Palmar, todavía no estaba organizado estaba delimitado como parque nacional, pero no estaba organizado. Estuve en un lugar muy Mm, silvestre
Y bueno, le encontré todo lo que me había planteado y en cantidad. Así que cuando vuelvo lo voy a ver y le llevo las cosas y me acuerdo la respuesta. Y dice, uy, encontraste una... Fue muy divertido. Pero Claro, bueno, no se la esperaba. a partir de ahí nos hicimos muy amigos y seguimos. Y bueno, después en la facultad la fui cursando mientras trabajaba ya en la justicia. Así que Mm, bueno, exactas es difícil, es dura, pero por la carga que tiene. Pero bueno, hice toda la sí. carrera trabajando y me fue Mm, muy bien. Seguí después como docente en la Facultad de Exactas, después pasé al instituto, pero bueno, siempre con las salidas de campo que creo que son lo más importante en la formación de un biólogo, ¿no? Así que bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí. eso es lo más importante, porque después vos podés ver muchos libros, muchos dibujitos, muchas fotos, pero Sí, verlo en sí. el ambiente es otra cosa. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Rápidamente, así bien concretamente, algunas preguntas que nos mandaron por Instagram cuando yo publiqué hace bastante porque íbamos a grabar y no pudimos al final, pero ahora ya está todo bien, así que vamos a contestar. Hay una pregunta que aparece siempre cuando se viralizan esas imágenes de, no sé, apareció una invasión de escarabajos en Córdoba y aparece gente juntando baldes de escarabajos, tirándolos por cualquier lado. ¿Eso por qué se da? Mira, esas cosas ocurren, muchas veces son ciclos. Los ciclos dependen, así como cuando un cultivo, vos decís, esta vez que bien que vino y esta vez que mal que salió, ¿no? Mm, Porque el tiempo, la cantidad de precipitaciones, la temperatura media, los que marca el ciclo, sobre todo en el caso de los escarabajos que estás hablando vos, que tienen su primera etapa desarrollada como una larva que vive bajo tierra. Estos escarabajos toritos seguramente son de los que sí, están hablando, que aparecen a veces hay temporadas que aparecen en cantidades. Este escarabajo que parece que tiene un cuernito, un sí. rinoceronte. Bueno, De la película también, de cuando éramos chicos. bichos, exacto, exacto, exacto. Bueno, Sí. eso de escarabajos suelen aparecer en cantidades, machos y hembras, pero ¿qué pasa? Sí. Primero fueron hijitos de escarabajos que vivían como una larva bajo la tierra. Es una larvita que todos la deben conocer y muchos de los que van a pescar y compran lombrices vienen junto a Sí. veces en esas muestras de tierra que se sacan, unas larvas que son blanquitas que parecen una forma de herradura, pero que tienen la cabecita Ujú, rojiza, o sea que el cuerpo es blando, mm, pero la cabeza es rígida, y sus tres pares de patas. Le llaman isoca también en el sí. campo, y son dañinos en cuanto a que para el rendimiento, no para la naturaleza en sí, pero para los cultivos, Sí. porque se alimentan de las raíces de las plantas. Entonces, cumple su ciclo del año bajo tierra como larva, después se transforma en pupa, es como una cápsula donde se va a producir la gran transformación. Es dejar de ser esa larva para pasar a ser el adulto. Y de allí aparece el adulto. Si la temporada fue buena, si la puesta de huevos de la camada anterior fue importante y acompañó la fuente de alimento, la humedad, Claro. las temperaturas, bueno, se dan situaciones donde la eclosión hace un pico. Pero eso, como Ujú. en la naturaleza es muy común, hay que tomar promedios a largo plazo porque estos son pequeñas muestras de bonomía de un momento determinado y a veces decae. Por eso hay como una cierta función seno-coseno que va mostrando los ciclos de vida de los animales, ¿no? Perfecto. También me preguntaron sobre los colores brillantes que tienen algunos. Bueno, siempre pienso en los escarabajos, pero hay un montón de... Hay No, moscas no, también que son... mariposa. Fíjate esas mariposas hermosas que hay en algunas tropicales, dentro de los morfos, por ejemplo, o algunas áreas de zonas con escamas metalizadas. Mm, Bueno, cuando es ese color metalizado, ese color tornasolado que se observa, eh, tiene un origen completamente distinto a los otros colores. Vos pensás en un animal que tiene un color rojo, un color amarillo, mm, sin generar mm, iridiscencia, y son pigmentos que están ubicados a nivel de la cutícula, o a veces si la cutícula es algo transparente, puede ser que estén en el epidermis abajo. mm, Pero lo cierto es que es una coloración debida a pigmentos. Ahora, y esos insectos que tienen esa coloración con pigmentos, cuando se los conserva en seco o se los guarda con el tiempo,
suelen empalidecerse o perder parcialmente o virar incluso la coloración. Ujú. Muchas veces rojos pasan a un color medio amarillento y se pierde un poco el color. Ahora, si vos tenés un insecto metalizado, de esos que te dan ese color metalizado, siempre lo mantiene. Mira ¿Pero vos. por qué mantiene eso, aunque a lo mejor el insecto tiene 50 años de haber sido capturado? Porque es un fenómeno físico. No es un pigmento, sino que son microestructuras que tiene la cutícula. Cutícula es la cobertura, ese Ujú. exoesqueleto. Tiene como microprismas que forma. Estamos hablando de estructuras que son de nanómetros, ¿no? Sí. Y cuando incide la luz, la descompone como si fuera la luz que pasa por un prisma. Entonces Claro. aparecen los colores que según como le da la luz se hacen más rojizos, más verdosos, más azulados. Hermoso, ¿Viste sí. ese dato? Es como una ¿Eh? ilusión óptica, Así que digamos, es hermoso. o algo así. No, no, el ojo lo ve así, lo ve Claro. según cómo va cambiando la incidencia, toman preponderancia una frecuencia de la luz visible, ¿viste? Es súper interesante, me gusta esa pregunta. Buenísimo. Eso con los picaflores también pasa, si nos vamos ya para otro. También, todos los colores que sean iridiscentes que veas vos así van a ver si son colores físicos. Otra pregunta que tiene que ver con evolución, ya que estuvimos hablando bastante de como también percibirnos en esta evolución que se fue dando. ¿Es verdad que los artrópodos eran enormes antes? ¿Tenían otro tamaño? Mira, eso no es tan así. Hubo artrópodos grandes acuáticos. Mm, No eran enormes. Los terrestres hubo grandes, pero apareció, hubo aguaciles, por ejemplo, sí, vos decir sí. un aguacil, un odonato, que podían tener 30 centímetros de envergadura alar, tener hasta Wow. casi 60 centímetros de largo corporal. Entonces, bueno, han sido más grandes. Muchos sostienen a ver que quizás fue por las condiciones de el carbonífero, quizás donde había a lo mejor una carga De de oxígeno. oxígeno más elevada, menos. Bueno, ese tema hay que ver si tiene que ver con eso. Pero los más grandes han sido artrópodos acuáticos. Y de los que se cita, por ejemplo, te voy a dar una idea, Sí. ya están extintos, no se conocen actualmente vivos, son los euriptéridos, un grupo de arácnidos, un grupo, perdón, de quelicerados, que Ajá. pertenecen, así como las arañas, Sí. pertenecen a ese mismo grupo, pero hubo marinos, dulceacuícolas y algunos pasaron al ambiente pantanoso. Se cree que de ellos pudieron derivar los escorpiones. Mm, Y llegaron en ese grupo de euriptéridos a ver ejemplares de más de 2,5 metros. ajá. Eh, Fueron muy importantes en los mares de esas épocas y pudieron haber tenido que ver con la evolución de los vertebrados. Ujú. Porque los vertebrados que en ese momento eran peces acorazados, peces muy protegidos de estas predaciones, cuando decae la población de los euriptéridos, comienza una radiación importante de los vertebrados. Así que probablemente hoy estamos charlando nosotros acá, quizás por la Gracias. extinción de los euriptéridos. Radiación, en este Sí, caso sería la diversificación, por si hay alguien que está escuchando. diversificación, sí, Em, radiación que empezaron adaptativa. a Sí. ocupar otros ambientes. Otros ambientes, exactamente. Ahora, vos sabés que la idea a lo mejor es, porque se da esos ejemplos y se menciona, pero no era una característica que sean enormes. Claro. Hubo casos de animales, de artrópodos grandes, pero la clave y el éxito de los artrópodos es haber sido chicos. Lo mismo pasa obviamente con los insectos. Una gran porción de su éxito es que son chicos. Se satisfacen con menos, ocupan menos lugar, compiten por menos espacio y bueno, por lo tanto tienen más posibilidades de dispersión y de radiación evolutiva. Bueno, en esta parte del episodio, para quienes ya escuchan, ya saben lo que se viene, y para quienes no, les cuento que siempre propongo en Instagram que me manden teorías de extinción apocalípticas, más que nada porque yo me voy quedando también sin ideas. En este caso les pregunté teorías por las cuales se extinguirían los insectos. Todos los insectos que ya vimos que son un montón, o sea, que son la mayoría de los animales. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Una de las teorías que me dijeron es
un hongo que desnaturaliza o descompone, en este caso, a la quitina, que sería esa cubierta, ¿no?, que tienen los insectos. Luis me va a dar la razón o no. Entonces, supongamos que sin esa cubierta empiezan a extinguirse especies, 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 y bueno, se da que de repente se extinguen todos los insectos. ¿Qué pasaría, Luis? Contame. Bueno, vemos. Primero vamos a hacer una Sí, aclaración, porque si es un tema corriente, porque lo traen la lectura de mucha bibliografía cuando comienzan a formarse, cuando se leen libros para los colegios, se suele es decir, cualquier persona que le preguntás sí, de dónde viene la dureza del esqueleto de los insectos y te dicen de la quitina. Es así. sí. Ahora, la quitina es un polisacárido que no da dureza, sino que da resistencia, pero no pierde elasticidad. Es decir, en realidad, la coraza protectora, la dureza del exoesqueleto, surge de lo que llamamos una región, porque esa capa, que bien parece una cascarita refinita, en realidad está formada por muchas capas. Una capa interna es la endocutícula, que está formada por una buena proporción de quitina, pero por proteína elástica como la resilina. Son unas proteínas dispuestas en tal forma que son sumamente elásticas. Ok. Entonces, cuando hablábamos de esas regiones del cuerpo que separan partes duras de partes blandas, esa región de la cutícula está bien representada. Ahora, por arriba de esa capa viene la que llamamos la exocutícula, que es la que realmente es dura y tiene poca quitina y Ajá, tiene mucha proteína curtida, proteína trabada a través de quinonas, que es la que le da la resistencia y dureza, esa cáscara ajá. de un cascarudo, Sí, justamente de un sí. escarabajo, eso que ves duro. Todo lo que ves muy duro tiene una gran cantidad de esclerotina, que es esta proteína Ajá, curtida. Y por arriba hay una super capa finita, una capa muy delgadita, la epicutícula, que a su vez tiene muchas capitas, con funciones distintas, entre otras, allí se encuentra la capa de grasa, la capa de lípido, que disminuye la pérdida de agua para el insecto. O sea que en realidad son muchos componentes que forman la ahí cutícula. va. Y obviamente que deteriorar la quitina sería grave Ujú, para el insecto en cuanto a, más que nada, a la parte de su cutícula flexible, ¿no? ujú. Porque la podría poner muy adelgazada, la podría quitarle sus propiedades. Eh, sí, un daño producido por una bacteria, por un hongo, por algún microorganismo que químicamente alterara, puede ser que lo alterara directamente o puede ser que ese microorganismo del que estamos hablando interviniera en la genética y generara una distorsión en la producción del exoesqueleto. Eh, Ahora, que actúe masivamente, que se esparce y afecte a todos los insectos y que a lo largo de ese proceso, que no puede ser un impacto inmediato, no haya un reacomodamiento genético dentro de los mismos insectos para subsanar de alguna manera ese problema, me resulta difícil de imaginar. Pero supongamos que el Supongamos. hombre inventa una estupidez y que genera Sí, ese sí. deterioro, ¿no? Queriendo tratar de eliminar determinados insectos que considera nocivos, hace un desastre y termina distribuyendo un, un factor deteriorante para todos los insectos. Bueno, acá, ¿cómo tendríamos que empezar a imaginarnos la situación? Lo primero que dirían algunos, uy, qué bueno, no va a haber más cucaracha, no va a haber más mosquitos, ¿no? Claro. Todo lo que consideramos no molesta no va a haber más. Ahora, lo que no tenemos noción es de la interacción en las redes tróficas y en el sostén del sistema biológico que tienen los insectos. Hoy son una pieza tan clave por la diversidad, por todos los ámbitos en que ocupan, que realmente sería la fractura de nuestro sistema biológico. Mm, Es decir, nos cuesta imaginarlo, mm, pero desaparecerían las principales fuentes de alimento en los ambientes acuáticos, en los ambientes terrestres, la polinización, la posibilidad de que justamente insectos fortalezcan la proliferación de las plantas. Entonces, casi es imaginarse que a partir de eso iría una decadencia de los organismos multicelulares y llegaríamos a la presencia de un mundo donde muy probablemente termináramos con organismos
protistas, además que a partir de allí empezaría una nueva historia, ¿no? Porque es muy difícil imaginarnos cómo se sostenería una diversidad biológica como la que tenemos ahora sin la presencia de los insectos. Realmente creo que hoy son una pieza tan clave en todo este entramado que es muy difícil imaginarse que ellos no estuviesen. Eso vale tanto para atacar la cutícula como para cualquier otra imaginación de Ajá. proceso de pérdida de especies, ¿no? Ahora, suponiendo que fueran otros factores, que no fuera una cosa tan catastrófica como la destrucción completa de todos los insectos. ¿Existen posibilidades de extinción de determinadas especies de insectos? La pregunta que nos podemos hacer también, sin que lleguemos a algo catastrófico así. Mm. ¿Estamos en nuestra actividad cotidiana industrial, productiva, generando afectación en determinados grupos de insectos? Mira, tan es así que muy probablemente hay grupos que no los vamos a conocer nunca, porque no los describimos y no los... Se están más o menos describiendo unas 7.000 especies de insectos por año, pero al desmontar, al destruir bosques nativos, donde lo que se plantea el hombre, uy, va a faltar oxígeno, estamos deteriorando el suelo, eso es un aditamento. Primero que el oxígeno Mm. principal viene del mar y no por el fitoplancton y no por los grandes bosques. Sí. Pero lo que estamos perdiendo es biodiversidad. Entonces, todo ese lugar que era un entramado biológico donde determinadas especies de insectos viven y están a veces altamente especializadas, ahí viene el problema. Porque tenemos insectos muy generalistas. Una cucaracha ha sobrevivido millones de años con su modelo porque es muy general, Mm. no tiene una altísima especialización. Mm. Y eso es bueno. Sí. Ahora, en este camino evolutivo hay especies que son altamente específicas. Un parásito que vive en determinado organismo, una chinche que se alimenta especialmente de un tipo de planta, una oruga de mariposa que come esa planta y no otra. Entonces, ese vínculo tan directo, en cuanto yo le elimino el sustrato sobre el que se alimenta ese animal, lo más probable es que esa especie se pierda. Bueno, vos me mencionabas eso de la pérdida y fragmentación del hábitat, que ya ha aparecido en un montón de episodios porque es la primera causa de extinción, o una de las primeras, de extinción de biodiversidad y de especies. Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las amenazas de los insectos. ¿Y otras amenazas que me puedas mencionar? Mira, yo creo que más que nada uno de los puntos importantes es el avance de la frontera agrícola y el uso de pesticidas. Porque en realidad el pesticida, no sé, más allá de la aplicación directa en un área, eso a su vez se drena, va llevado a cuerpos de agua, a pequeños charcos donde, fíjate vos cómo, no salgo un minuto de insectos, Sí. pero cómo se está afectando la vida de los anfibios. Ujú. Los anfibios están en una crisis importante Ujú. justamente porque se está contaminando mucho, se está estudiando, bueno, en definitiva, a qué se debe, pero hay una cuota importante del uso de pesticidas. Sí. Porque se acumulan, porque donde los bichos, tantos insectos desarrollan su ciclo biológico en pequeños cuerpos de agua, eso los afecta, después van a parar a otros, al suelo, las larvas que viven en la tierra, o sea que eso creo que es un tema que el mundo tiene que reaccionar porque va a generar una limitación de las especies, algunas se van a empezar a restringir y eso es una gran amenaza. Otras cosas que no sabemos exactamente, por ejemplo, los microplásticos, los residuos de plásticos, ¿eh? Estamos nosotros también Mm. discutiendo en este momento esa situación y fue un tema sustancial en la discusión de la última cumbre llevada a cabo a principios de este año de cumbre ambiental, ¿no? Discutieron el tema de Sí. los microplásticos que afectan a todo, no solo al mar como era una discusión, sino también al ambiente Sí. terrestre. ¿eh? Así que creo que esos son uno de los factores. Y después veremos, manteniendo a raya, el tema de lo que es el cambio climático general, ¿no? Y partiendo de estas amenazas, ¿vos cómo sentís que contribuís desde, bueno, desde tu rol docente y de naturalista y de biólogo? ¿Cómo sentís que contribuís a la conservación de las millones de especies de insectos? Mira, yo llevo más de 40 años de docencia y me parece que la clave en este tema, como en otros temas de impacto ambiental, la información
es fundamental. Entonces, la educación ambiental, y en este caso vinculada con la diversidad biológica, es esencial. Entonces, no solo amar la naturaleza, sentirte parte de ese engranaje, no mirarlo como un espectador de afuera, sino sentir que vivís, que sos un elemento más de ese circuito y respetando la naturaleza. Respetando, no matando todo lo que se te cruza porque Sí. vino caminando y me parece y le aplasto con un pie, sino empezar a respetar la vida en todas sus formas, y eso hay que transmitirlo. Y yo me atrevo a decirte que los jóvenes de hoy están más informados y más comprometidos con eso que los de mi generación. Es decir, nosotros teníamos los que nos gustaba mucho la naturaleza estábamos metidos, pero no estaba en la discusión general. Hoy el tema de la biodiversidad, el tema de la defensa ambiental, está muy metido, lo siento así, en la mente de los jóvenes, porque viene sucediéndose un proceso de mayor información y creo que desde el punto de vista docente, los que nos toca, tenemos que fortalecerlo, ¿no? Así que me parece que eso es muy importante. Uno puede ser un gran científico, estar trabajando en un laboratorio y describir especies, pero no salimos de la cápsula. Por eso tenemos que abrirnos y completar y distribuir nuestros conocimientos y nuestra sensibilidad a los demás. Bueno, me da esperanza ese mensaje, me alegra. Sí, yo creo que sí, que es así. ¿Algún mensajito más que quieras dejar para quienes están escuchando, que quieren involucrarse? Yo personalmente ya les recomiendo que cursen esta materia de entomología con Luis. Creo que recién el año que viene es el primer cuatrimestre, ¿no? No, se dicta ahora Ah, este año, pero a partir de agosto. bueno, si están en 2022. Y adaptaciones animales también se dicta ahora también a partir de agosto. Adaptaciones animales es una materia donde vemos una fisiología ambiental, ¿viste? Así que bueno, la Escuela de Naturalistas es un muy buen lugar para los que quieren fortalecer su acercamiento a una naturaleza limpia, linda, un amor a la naturaleza y conocer gente fantástica. Sí. Así que esa es una recomendación al que le gusta la docencia. La Escuela Naturalista, y al que le gusta la investigación, Exactas es un centro importante en la formación docente, de investigadores, perdón. Así que bueno, amar la naturaleza, mantener la sensibilidad y la capacidad de asombro. Eso es mi propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Me encantó tu participación en este episodio. Muy rica, muy clara. Y bueno, si quieren saber más de insectos, ya saben a dónde, a dónde acudir. Bueno, y muchas gracias a quienes están escuchando por estar ahí. Si se perdieron los demás episodios, los invito a que revisen Spotify. Tenemos un montón de episodios. Hablamos de aves, de murciélagos, de anfibios, como decía Luis, de plantas nativas, de algas, de aves rapaces. Así que bueno, hay un episodio para uno de cada sabor, de cada color. Y también les invito, si les gusta el podcast, a que cuando Spotify les pregunta si quieren puntuar el episodio, le pongan 5 estrellitas. Nos escuchamos la próxima.